1 Kings 16. Primeros Reyes 16. Then the word of the Lord came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying, Y vino palabra de Jehová a Jehu, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, For so much as I exalted thee out of the dust, made thee a prince over my people Israel, and thou hast walked in the way of Jeroboam, and hast made my people Israel to sin, to provoke me to anger with their sins. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Behold, I will take away the prosperity of Baasha, Posterity. and the posterity of his house, and will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam hijo de Nebat. Him that dieth of Baasha in the city shall the dogs eat, and him that dieth of his in the fields shall the fowls of the air eat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Now the rest of the acts of Baasha, and what he did, and his might, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel? Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? So Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah, and Allah his son reigned in his stead. Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. And also by the hand of the prophet Jehu the son of Hanani came the word of the Lord against Baasha, against his house, even for all the evil that he did in the sight of the Lord, provoking him to anger with the work of his hands, he being like the house of Jeroboam, and because he killed him. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehu, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. In the 20th year and 26th year of Asa, king of Judah, began Elah the son of Baasha to reign over Israel in Tirzah 2 years. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. And his servant Zimri, captain of half his chariots, conspired against him, as he was in Tirzah, drinking himself drunk in the house of Asera, steward of his house in Tirzah. Arza. Arza. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. And Zimri went in and smote him and killed him in the 27th year of King Asa, king of Judah, and reigned in his stead. Vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo.
And it came to pass, when he began to reign, as soon as he sat on his throne, that he slew all the house of Baasha. He left him not one that pisseth against the wall, neither of his kinsfolk, nor of his friends. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Thus did Zimri destroy all the house of Baasha according to the word of the Lord, which he spake against Baasha by Jehu the prophet. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehu. For all the sins of Baasha and the sins of Elah his son, by which they sinned, and by which they made Israel to sin, and provoking the Lord God of Israel to anger with their vanities. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Now the rest of the acts of Elah and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel? Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? In the 27th year of King Asa, king of Judah, did Zimri reign 7 days in Tirzah, and the people were encamped against Gibbethon, which belonged to the Philistines. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibbethon, ciudad de los filisteos. And the people that were encamped heard say, Zimri hath conspired, and hath also slain the king. Wherefore all Israel made Omri the captain of the host king over Israel that day in the camp. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. And Omri went up from Gibbethon, and all Israel with him, and they besieged Tirzah. Y subió Omri de Gibbethon, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. And it came to pass, when Zimri saw that the city was taken, that he went into the palace of the king's house, and burnt the king's house over him with fire, and he died. And died. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the Lord, and walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did to make Israel to sin. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Now the rest of the acts of Zimri and his treason that he wrought, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel? El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Then were the people of Israel divided into 2 parts. Half of the people followed Tibni, the son of Ginath, to make him king, and half followed Omri.
Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. But the people that followed Omri prevailed against the people that followed Tibni, the son of Ginath. So Tibni died and Omri reigned. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. In the 31st year of Asa, king of Judah, began Omri to reign over Israel 12 years. 6 years reigned he in Tirzah. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. And he bought the hill Samaria of Shema for 2 talents of silver, and built on the hill called the city which he built after the name of Shemer, owner of the hill Samaria. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. But Omri wrought evil in the eyes of the Lord, and did worse than all that were before him. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. For he walked in all the way of Jeroboam, the son of Nebat, in his sin, for with he made Israel to sin, to provoke the Lord God of Israel to anger with their vanities. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Now the rest of the acts of Omri which he did, and his might that he shewed, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel? Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? And in the 30th, so Omri slept with his fathers, and was buried in Samaria, and Ahab his son reigned in his stead. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. And in the 38th year of Asa, king of Judah, began Ahab the son of Omri to reign over Israel, and Ahab the son of Omri reigned over Israel and Samaria 22 years. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. And it came to pass, as it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ethbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. E hizo altar a Baal en el templo de Baal
que él edificó en Samaria. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. In his days did Hizo the Bethelite build Jericho. He laid the foundation thereof, and Abiram his firstborn, and set up the gates thereof, and his youngest son Segub, according to the word of the Lord which he spake by the Joshua the son of Nun. En su tiempo, y él de Bet-El reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. 1 Kings 16. Primeros Reyes 16. Please visit us at our website www.onefaith, all one word, onefaith.us, because there's only one faith, and it's for all of us.